Cuando era adolescente, vivía en un pequeño pueblo donde prácticamente no pasaba nada. Mis amigos y yo solíamos reunirnos después de la escuela para hacer cualquier cosa que nos ayudara a escapar de la monotonía. Un día, uno de ellos, Manuel, mencionó la existencia de una casa abandonada en las afueras del pueblo. Había escuchado historias de sus padres y otros vecinos sobre ese lugar. Decían que estaba maldita, que la gente que había vivido ahí desapareció sin dejar rastro o que, al menos, eso era lo que contaban las leyendas. Manuel nos retó a pasar una noche allí. Al principio, nos reímos de la idea, pero cuanto más pensábamos en ello, más nos intrigaba. Así que, una noche sin luna, equipados con linternas y unas cuantas bebidas para calmar los nervios, decidimos aventurarnos a la casa. Llegamos a eso de las 11 de la noche, y ya desde afuera el lugar emanaba un aire inquietante. Las ventanas estaban rotas, y la fachada de la casa, que alguna vez debió de ser imponente, ahora se encontraba descascarada y cubierta de enredaderas. La puerta principal estaba entreabierta y crujió cuando la empujamos para entrar. Apenas cruzamos el umbral, un olor a humedad y a algo más, algo que no podía identificar, nos golpeó. Nos miramos entre nosotros, intentando ocultar el nerviosismo con sonrisas forzadas, y comenzamos a explorar. La casa tenía 2 pisos y varias habitaciones. El suelo crujía bajo cada paso que dábamos, y el eco de nuestras voces reverberaba en las paredes desnudas. Los muebles que quedaban allí estaban cubiertos de polvo y llenos de moho. En las esquinas, pequeñas telarañas se mecían como si estuvieran vivas, moviéndose ligeramente aunque no hubiera viento. A medida que avanzábamos, noté que el silencio dentro de la casa era abrumador, como si estuviera aislada de cualquier ruido exterior. Por un momento, me pareció escuchar un murmullo, un sonido bajo y continuo, como el de una conversación a lo lejos. Se lo comenté a mis amigos, pero ellos se rieron diciendo que seguramente era mi imaginación. Decidimos dividirnos para explorar más rápido, y me encontré en una habitación en el segundo piso que parecía ser un antiguo dormitorio. La pared estaba parcialmente derrumbada, y había un viejo espejo en la esquina, cubierto de polvo. Me acerqué y, sin pensarlo mucho, limpié un poco la superficie con la manga de mi camisa para ver mejor mi reflejo. Lo que vi me heló la sangre. A mi lado, en el espejo, había una figura borrosa, demacrada, con ojos hundidos que parecían mirarme fijamente. Tragué saliva y parpadeé varias veces, tratando de asegurarme de que no era un juego de luces. Pero la figura permanecía allí, inmóvil, observándome. Sentí como si intentara decirme algo, pero su boca no se movía. Fue entonces cuando el aire en la habitación comenzó a enfriarse. Podía ver cómo mi respiración se convertía en una ligera niebla frente a mí, algo completamente antinatural, porque afuera no hacía tanto frío. En ese momento, escuché a mis amigos gritar desde abajo. Me di la vuelta y corrí escaleras abajo, pero el camino pareció hacerse más largo. El suelo crujía cada vez más fuerte y, en un instante, me pareció que alguien me seguía. Sentía claramente una presencia detrás de mí, y un leve susurro comenzó a llenarme los oídos. Eran palabras incomprensibles, como si fueran pronunciadas en otro idioma o, peor aún, en una especie de lenguaje que mi mente no lograba captar del todo. Cuando finalmente llegué al primer piso, encontré a mis amigos parados en medio del salón, con los ojos desorbitados y temblando. Me contaron que, mientras exploraban, escucharon pasos pesados provenientes de la planta alta, aunque sabían que yo estaba solo y no podía haber hecho ese ruido. Nos miramos, conscientes de que algo en esa casa nos estaba observando, algo que no quería que estuviéramos allí. Decidimos salir inmediatamente, pero cuando nos dirigimos a la puerta, esta estaba cerrada. Intentamos abrirla con todas nuestras fuerzas, pero era como si algo invisible la estuviera bloqueando desde el otro lado. En ese instante, la temperatura en el salón bajó de golpe y comenzó a aparecer una niebla que brotaba del suelo, envolviéndonos poco a poco. Manuel gritó, señalando hacia el pasillo, donde una figura oscura, delgada y alta, nos observaba inmóvil. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos y su boca. Parecía observarnos, como estudiando nuestras reacciones.
Uno de mis amigos comenzó a llorar, suplicando que nos dejaran ir, y en ese momento escuchamos un crujido detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos que la puerta principal ahora estaba abierta. Sin pensarlo dos veces, salimos corriendo de la casa, cada uno tropezando con los escalones del porche en nuestra prisa por alejarnos lo más posible. Corrimos sin mirar atrás, y solo cuando llegamos a una distancia segura, nos detuvimos para recuperar el aliento. El silencio era total, y por un instante creímos estar a salvo. Pero cuando miré hacia la casa, vi una sombra en una de las ventanas superiores, observándonos mientras nos íbamos. Esa noche no pude dormir. Sentía que, de alguna manera, algo de esa casa se había quedado conmigo, que la figura del espejo o la sombra en el pasillo había encontrado una forma de seguirme. Desde entonces, he tenido pesadillas en las que regreso a esa casa, atrapado en un ciclo interminable de corredores oscuros y susurros escalofriantes. Intento olvidarlo, pero a veces, en la oscuridad de mi habitación, siento una presencia, como si alguien estuviera de pie al pie de mi cama, observándome en silencio. Pasaron meses desde aquella noche en la casa abandonada, pero el recuerdo de lo que vimos allí continuó acechándome. Al principio, pensé que se trataba de una mala experiencia que eventualmente se desvanecería, pero me equivoqué. Mis amigos y yo nos distanciamos un poco después de aquello. No hablábamos de lo sucedido y parecía que cada uno intentaba borrar esa noche de su mente. Sin embargo, no pude evitar notar que cada uno empezó a actuar de manera extraña. Un amigo dejó de ir a clases y, cuando lo veía, sus ojos reflejaban un cansancio extremo. Otro desarrolló una inquietante obsesión por lo paranormal y comenzó a investigar sobre la historia de la casa, intentando encontrar alguna explicación lógica a lo que vivimos. Por mi parte, empecé a tener pesadillas cada noche. En todas ellas, me encontraba solo en la casa, caminando por los pasillos interminables, sintiendo una presencia detrás de mí, pero sin poder verla. En una de esas pesadillas, volví a ver la figura en el espejo. Esta vez, sus ojos estaban hundidos, como dos cuencas vacías que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Sentí un terror tan profundo que desperté gritando, con el corazón latiendo descontrolado. Mi madre entró corriendo en la habitación, preocupada por mis gritos, pero no fui capaz de explicarle lo que pasaba. Las noches siguientes no fueron mejores. Empecé a notar sombras en mi habitación, sombras que no deberían estar ahí. A veces, sentía una presencia en la esquina de mi cuarto, donde la oscuridad era más densa, como si algo estuviera mirándome fijamente desde la penumbra. Con el tiempo, esa inquietante presencia comenzó a manifestarse de manera más clara. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, incapaz de reaccionar. Abrí los ojos y vi una figura oscura, encorvada sobre mí, mirándome con aquellos ojos vacíos y penetrantes. Sentía que me estudiaba, que estaba disfrutando de mi miedo. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Solo cuando la figura se desvaneció, pude respirar de nuevo. Esa noche, no volví a dormir. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Comencé a dudar de la realidad y a cuestionarme si lo que experimentaba era producto de mi imaginación. Sin embargo, todo cambió una tarde cuando uno de mis amigos, Manuel, me llamó. Estaba desesperado. Me dijo que algo lo estaba atormentando, que cada noche sentía que alguien estaba en su habitación, observándolo desde el rincón oscuro. Decía que escuchaba susurros, voces que parecían surgir de las sombras. Sentí un escalofrío, porque sus palabras describían exactamente lo que yo estaba experimentando. Esa presencia, ese ser que vimos en la casa, nos había seguido y ahora estaba alimentándose de nuestro miedo. Decidimos reunirnos en una cafetería y, con el corazón en un puño, compartimos nuestras experiencias. Cada uno de nosotros había tenido encuentros similares. Era como si, al entrar en la casa, hubiéramos abierto una puerta a algo que no pertenecía a este mundo. Manuel confesó que había investigado la historia de la casa y descubrió que, hace muchos años, una familia vivió allí. La madre de la familia fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas y su hijo desapareció poco después.
Desde entonces, se rumoraba que la casa estaba maldita, que el espíritu de la mujer vagaba en busca de su hijo, atrapado en un ciclo de dolor y desesperación. Desesperados, decidimos regresar a la casa para ver si, de alguna forma, podíamos cerrar ese vínculo, si podíamos liberar a esa presencia y, de paso, liberarnos a nosotros mismos. Regresamos en una noche nublada, con una linterna cada uno y el estómago revuelto. La casa estaba tal como la recordábamos, pero esta vez parecía que algo nos esperaba. La atmósfera era más densa, el aire más frío. Cada paso que dábamos hacia la entrada hacía que un escalofrío nos recorriera el cuerpo. Entramos y la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, como si la misma casa nos estuviera atrapando. Nos dirigimos al segundo piso, donde había visto el reflejo en el espejo aquella primera vez. Pero cuando llegamos a la habitación, el espejo ya no estaba. En su lugar, había una marca en la pared, como si alguien hubiera arañado desesperadamente el yeso. De repente, escuchamos un susurro que decía nuestro nombre. Era una voz débil, cargada de tristeza y rabia. Nos miramos aterrados y Manuel, temblando, sacó un frasco de agua bendita que había traído, esperando que pudiera ayudarnos de alguna forma. Roció el agua en la habitación y el susurro se convirtió en un grito desgarrador, un lamento que llenó cada rincón de la casa. Sin previo aviso, la figura oscura que habíamos visto aquella primera noche apareció en el centro de la habitación. No tenía rostro, solo una sombra profunda y retorcida que parecía absorber toda la luz. Nos miraba fijamente y de alguna forma comprendí que quería algo de nosotros, algo que no estábamos dispuestos a darle. Intentamos retroceder, pero la puerta de la habitación se cerró de golpe. La figura avanzaba lentamente, y en un acto de desesperación, Manuel lanzó el frasco de agua bendita hacia ella. La figura se detuvo por un instante, y el lamento se hizo más fuerte, más doloroso. Sentí que mis oídos iban a estallar, y en un último acto de pánico, todos comenzamos a rezar en voz alta, sin saber realmente si eso nos salvaría. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, se inclinó hacia nosotros y susurró algo que jamás olvidaré: ustedes me trajeron aquí, y nunca me dejaré ir. Con esas palabras, la figura desapareció, y la puerta de la habitación se abrió lentamente. Salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás, sintiendo que algo oscuro y maligno nos seguía, aunque no podíamos verlo. Esa noche, todos tuvimos la misma pesadilla. En ella, estábamos atrapados en aquella casa, en la misma habitación, mientras la figura oscura se acercaba, cada vez más cerca. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar de aquella noche, pero sé que, de alguna forma, esa presencia sigue con nosotros, en algún rincón oscuro de nuestra mente, esperando el momento para regresar. Cada vez que siento una sombra pasar fugazmente por el rabillo del ojo, cada vez que escucho un susurro en la soledad de la noche, recuerdo aquellas palabras y me invade un miedo profundo e indescriptible: nunca me dejaré ir. Todo comenzó cuando mi hermano y yo nos mudamos temporalmente a una antigua casa en las afueras de la ciudad. Era una propiedad enorme, con jardines descuidados y muros cubiertos de musgo que evidenciaban años de abandono. Habíamos heredado la casa de un tío lejano que había fallecido hacía poco tiempo. Nadie en la familia parecía interesado en reclamarla, así que mi hermano y yo decidimos aprovechar la oportunidad y quedarnos ahí mientras intentábamos repararla un poco para luego venderla. Desde la primera noche, noté algo extraño en la casa. Había un silencio inusual, un silencio que no era cómodo, sino denso, como si el lugar contuviera secretos antiguos que se resistían a ser descubiertos. Esa primera noche, mientras intentaba dormir, escuché un crujido que provenía del pasillo. Pensé que sería mi hermano, moviéndose para ir al baño, pero cuando me levanté para revisar, lo encontré dormido profundamente en su habitación. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a la casa vieja y sus estructuras de madera, y volví a la cama, tratando de convencerme de que era normal. Pasaron varios días y, aunque intentaba ignorarlo, el ambiente en la casa se hacía cada vez más pesado. Cada rincón parecía impregnado de una energía oscura que se manifestaba en pequeños detalles.
Las luces parpadeaban sin razón y los espejos parecían empañarse sin motivo aparente. Pero lo más perturbador era la sensación de ser observado, de que algo o alguien estaba allí, escondido en las sombras, vigilándonos. Una noche, mientras mi hermano y yo cenábamos, escuchamos un ruido fuerte en la cocina, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Nos miramos y, sin decir una palabra, nos dirigimos hacia la cocina con cautela. Al entrar, encontramos uno de los cuchillos tirado en el suelo, aunque ambos estábamos seguros de haberlo dejado en la encimera. Intenté bromear sobre el tema para aliviar la tensión, pero mi hermano tenía una expresión de preocupación en el rostro. Decidimos revisar la casa, pensando que quizá algún animal se había colado, pero no encontramos nada. Esa noche me costó dormir. Me quedé despierto en la cama, escuchando cada pequeño sonido que provenía de la casa, y en un momento sentí algo extraño. La temperatura en mi habitación bajó de golpe, y un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí los ojos y vi que, en la esquina de la habitación, había una figura oscura, de pie, observándome en silencio. No podía distinguir su rostro, pero la simple presencia me llenó de un terror indescriptible. Cerré los ojos y me repetí a mí mismo que era solo mi imaginación, que estaba demasiado cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. A la mañana siguiente, intenté ignorar lo que había visto, pero mi hermano me sorprendió al confesarme que también había sentido algo raro en su habitación durante la noche. No quise asustarlo más, así que no le conté lo de la figura en mi cuarto, pero ambos acordamos que la casa estaba teniendo efectos extraños en nosotros. Decidimos, por curiosidad, investigar un poco más sobre la historia de la propiedad y del tío que nos la había dejado. Después de algunas preguntas a los vecinos, descubrimos que el tío había vivido en soledad en esa casa durante años y que se decía que había sufrido una tragedia familiar que lo dejó destrozado. No conseguimos detalles, pero algo en la manera en que los vecinos hablaban de él nos dejó una sensación de inquietud. Mencionaron que solía decir que no estaba solo en la casa, que sentía la presencia de alguien constantemente, pero la gente lo atribuía a su soledad y su dolor. Nos recomendaron bendecir la casa, como una simple precaución, pero ambos lo tomamos como una simple superstición. Esa misma noche, sin embargo, las cosas empeoraron. Estábamos ya acostados, cuando escuché a mi hermano gritar desde su habitación. Corrí hasta su cuarto y lo encontré en el suelo, con una expresión de terror en su rostro. Me dijo que había visto a alguien sentado en el borde de su cama, alguien que se levantó y desapareció justo antes de que yo llegara. Intenté calmarlo, pero dentro de mí, el miedo comenzó a enraizarse. Sabía que había algo en esa casa, algo que no quería que estuviéramos allí. Esa misma noche, mientras intentaba volver a dormir, escuché un susurro que parecía provenir de todas partes. Era una voz baja, distorsionada, que no lograba entender, pero que parecía estar llamándome. Sentí como la temperatura de la habitación descendía de nuevo y vi que una neblina tenue comenzaba a formarse en el suelo. La figura en la esquina había regresado. Esta vez, pude ver sus ojos, dos pozos oscuros y profundos que parecían absorber toda la luz de la habitación. No podía moverme, como si mi cuerpo estuviera paralizado, y el miedo era tan intenso que me resultaba imposible siquiera respirar. De alguna forma, pude cerrar los ojos y, aunque no sé cómo, logré quedarme dormido. Al despertar, pensé que quizá había sido solo una pesadilla, pero cuando me miré al espejo, vi unas marcas en mi brazo, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Intenté racionalizarlo, decirme a mí mismo que seguramente me había hecho esas marcas mientras dormía, pero sabía, en el fondo, que era algo más. Esa entidad había interactuado conmigo y ahora tenía una prueba física de su existencia. Mi hermano y yo decidimos no quedarnos ni una noche más en esa casa. Recogimos nuestras cosas y salimos sin mirar atrás, con una sensación de alivio al dejar ese lugar detrás. Pero, apenas unos días después de habernos ido, comenzaron los problemas. Sentía que algo había salido de la casa con nosotros, que esa presencia oscura nos había seguido. En mi nuevo departamento, empecé a notar sombras que se movían en la periferia de mi visión, como si algo estuviera acechándome constantemente. Los ruidos por la noche se intensificaron y el susurro,
esa voz baja y distorsionada volvió a aparecer, aunque esta vez sonaba más cerca, como si estuviera junto a mi oído. Empecé a buscar ayuda, desesperado. Consulté a un sacerdote, quien aceptó bendecir mi nuevo hogar, pero incluso después de la bendición, la presencia seguía allí. Era como si esa entidad se hubiera ligado a mí de alguna manera. En una ocasión, durante la noche, vi a la figura junto a mi cama, mirándome fijamente. Su rostro era más claro ahora, una expresión de tristeza y rabia que me dejó paralizado. Me habló en un susurro bajo y gutural, y aunque no entendí sus palabras, sentí que me culpaba, que me estaba castigando por algo que yo no comprendía. Pasaron semanas en las que apenas podía dormir, cada noche esperando que esa figura regresara. Decidí, finalmente, regresar a la casa, con la esperanza de hacer las paces, de pedirle a esa entidad que me dejara en paz. Llegué durante el día, solo, y al cruzar el umbral sentí el mismo silencio denso y pesado que había sentido desde la primera vez. Caminé por cada habitación, llamando en voz alta, diciendo que lo sentía, que quería liberarme de esa carga. En un momento, sentí un golpe en el pecho, como si algo me empujara hacia la salida, y escuché un último susurro, un susurro que resonó en cada rincón de la casa: nunca debiste haber venido. Salí de la casa, y aunque he intentado dejar esa experiencia atrás, la figura todavía aparece en mis sueños. Me observa, como si esperara pacientemente, acechando desde las sombras, recordándome que lo que encontré en esa casa nunca me dejará ir. Después de dejar la casa, me sentí aliviado, pero esa paz apenas duró unas horas. La figura oscura, con sus ojos vacíos y penetrantes, comenzó a invadir cada aspecto de mi vida, como una maldición que no podía sacudir. En mi propio departamento, donde pensaba que estaría a salvo, empezaron a suceder cosas inexplicables. No podía estar en la oscuridad sin sentir que alguien estaba detrás de mí, incluso cuando sabía que estaba solo. Había noches en las que podía sentir una presencia tan fuerte que llegaba a paralizarme, una energía oscura y densa que parecía filtrarse desde las esquinas, acechando en la penumbra. El susurro también regresó, más claro y perturbador que antes. Ya no era el eco lejano de palabras incomprensibles. Ahora, la voz susurraba mi nombre, repitiéndolo una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que nunca olvidara su presencia. Intenté encender las luces cada vez que escuchaba el sonido, pero incluso la luz parecía incapaz de disipar la sensación de ser observado. La peor parte era que las sombras se movían en lugares que yo sabía que deberían estar vacíos. Una noche, mientras intentaba dormir, noté una sombra en el techo, que se extendía de una esquina a la otra, como una figura colgante, suspendida en el aire. Cuando me incorporé para ver mejor, la sombra pareció inclinarse hacia mí, y sentí un frío que atravesó mis huesos. Intenté hablar de todo esto con mi hermano, pero él no quería escucharlo. Se notaba que la experiencia en la casa lo había afectado tanto como a mí, pero parecía decidido a no recordarlo. Me dijo que seguramente me estaba imaginando cosas, que quizá todo era producto de la sugestión y el estrés que habíamos vivido, pero yo sabía que no era así. Sabía que algo nos había seguido, algo oscuro y antiguo que no quería dejarnos ir. Una noche, mi hermano finalmente me confesó que también estaba experimentando cosas extrañas. Me contó que, en las noches, sentía una presencia sentada en la orilla de su cama, una figura que apenas podía ver, pero que siempre estaba ahí, inmóvil y paciente, esperando en silencio. No sabía si era el mismo ente que yo veía, pero la coincidencia nos dejó sin palabras. Decidimos buscar ayuda. Contactamos a un sacerdote y le explicamos lo que nos estaba pasando. Escuchó atentamente, sin interrumpir, y después nos dijo que lo que describíamos no era inusual, que algunas almas atormentadas pueden aferrarse a los vivos, especialmente si han pasado por traumas o tragedias violentas. Nos aconsejó realizar una bendición en nuestras casas y nos entregó un rosario a cada uno. Nos aseguró que esto ayudaría a mantener a la presencia a raya, que la protegería, pero en el fondo de mi mente sabía que esto no sería suficiente. La noche después de la bendición, dormí con el rosario en la mano, rezando para que me protegiera. A medianoche, un golpe sordo resonó en mi puerta. Me incorporé, con el corazón latiendo en mis oídos, y escuché pasos afuera de mi habitación,
como si alguien estuviera caminando lentamente de un lado a otro del pasillo. Pensé que era mi hermano, pero cuando llamé su nombre, no respondió. Escuché otro golpe, más fuerte esta vez, y cuando abrí la puerta de mi habitación, el pasillo estaba completamente oscuro. Las luces no respondieron cuando intenté encenderlas, y en la penumbra vi una figura al final del corredor. Era alta y delgada, con los brazos colgando de una forma antinatural, como si fueran demasiado largos para su cuerpo. La figura se detuvo, y por un instante, me pareció que sonreía, una sonrisa torcida que me heló la sangre. Al día siguiente, mi hermano me dijo que también había sentido la presencia en su habitación, que no había podido dormir y que, en la madrugada, vio el reflejo de una sombra en el espejo de su armario. La sombra no tenía rostro, pero sus ojos vacíos lo observaban atentamente. Sentía que estábamos siendo vigilados, perseguidos por algo que no comprendíamos y que no podíamos ver con claridad, pero que estaba decidido a atormentarnos. Desesperados, comenzamos a investigar más a fondo sobre la historia de la casa. Descubrimos que, hacía muchos años, un hombre vivió ahí con su esposa y su hija. La esposa había sido encontrada muerta en circunstancias misteriosas y la hija había desaparecido poco después. Nadie en el pueblo hablaba de esto, pero algunos viejos registros confirmaban la historia. Sentí un escalofrío al leer los detalles. La esposa fue hallada en el segundo piso, en el cuarto donde yo había visto por primera vez la figura oscura. Algunos rumores decían que el hombre había enloquecido después de la desaparición de su hija y que afirmaba que ella todavía lo visitaba en las noches, que podía oírla y verla en la penumbra, que nunca había podido dejarla ir. Parecía que esa tragedia había dejado una huella oscura en la casa y al entrar habíamos despertado algo que permanecía latente. No estábamos seguros de qué hacer, pero un amigo sugirió que quizás deberíamos intentar una última visita a la casa, que debíamos intentar devolverle la paz a esos espíritus, si era posible. La idea nos aterraba, pero sabíamos que ignorar el problema solo nos hundiría más en esta pesadilla. Llenos de una mezcla de miedo y determinación, decidimos regresar, esta vez con algunos elementos de protección que nos había recomendado un experto en temas paranormales. Llegamos a la casa poco antes del anochecer. El ambiente era más oscuro que la primera vez y la casa parecía observarnos como si supiera que estábamos de vuelta. Entramos, sintiendo como la tensión en el aire crecía con cada paso que dábamos. En el segundo piso, donde había tenido mis primeras experiencias, el silencio era sofocante. Sacamos los elementos de protección y comenzamos a rezar en voz baja. Apenas habíamos comenzado, cuando escuchamos un susurro, un sonido suave y lastimero que provenía de todas partes. Era la misma voz que nos había atormentado en sueños, pero ahora sonaba desesperada, como si intentara decirnos algo que no podíamos entender. De pronto, la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejándonos atrapados dentro. Sentimos una ráfaga de viento helado y la figura oscura apareció en el centro de la habitación, tan clara como nunca la habíamos visto. Era la misma figura que habíamos visto en nuestros sueños, con esos ojos oscuros y esa expresión vacía. La figura se acercó lentamente, y cada paso que daba hacía que el suelo crujiera bajo sus pies. Intentamos rezar, pero nuestras voces apenas eran un susurro tembloroso. Fue entonces cuando mi hermano, en un acto desesperado, levantó el rosario y lo lanzó hacia la figura. La figura se detuvo, como si algo la hubiera alcanzado, y dejó escapar un grito desgarrador, un sonido que hizo vibrar las paredes de la casa. Sentimos como la temperatura subía y bajaba en un instante, y el grito se convirtió en un lamento largo y agonizante. La figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de susurrar una última frase, una que me perseguiría por el resto de mi vida: ustedes no me dejaron ir, y yo nunca los dejaré ir a ustedes. Cuando finalmente salimos de la casa, sentimos que habíamos escapado de algo maligno y antiguo. Pensamos que ese último encuentro pondría fin a nuestro tormento, pero incluso ahora, en la oscuridad de nuestras habitaciones, ambos sentimos que esa figura sigue presente, como una sombra acechante que espera el momento adecuado para regresar. Cuando era estudiante universitario, un amigo me habló de una casa abandonada cerca del campus. Decía que los vecinos evitaban pasar por ahí porque todos conocían las historias de lo que sucedía en ese lugar.
Era una antigua mansión que había pertenecido a una familia adinerada que había desaparecido sin dejar rastro. Las leyendas decían que la última noche que se vio a alguien entrar en esa casa, se escucharon gritos y ruidos espeluznantes, pero cuando llegó la policía, la casa estaba vacía. La familia se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Durante años, la casa permaneció vacía y se convirtió en un lugar temido por todos. Mis amigos y yo decidimos que sería emocionante pasar una noche allí. Nos organizamos y preparamos linternas, un par de cobijas, comida y todo lo necesario para pasar la noche. Llegamos al anochecer, y la casa nos recibió con un silencio que parecía más denso que el mismo aire. La fachada estaba cubierta de enredaderas, y las ventanas rotas parecían ojos que nos miraban, esperando que entráramos. Un par de puertas colgaban de las bisagras, y el suelo estaba lleno de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. Nos reímos nerviosos mientras recorríamos la entrada, tratando de ignorar la sensación de inquietud que se apoderaba de nosotros. Una vez dentro, la atmósfera cambió. La temperatura bajó, y un olor a moho y algo indescriptible llenó el ambiente. Caminamos lentamente por los pasillos, iluminados solo por nuestras linternas, que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Pasamos por una sala de estar abandonada, donde los muebles cubiertos de polvo se erguían como recuerdos fantasmas de la vida que alguna vez hubo en ese lugar. Había un piano en una esquina, y uno de mis amigos, bromeando, tocó algunas notas. La desafinación del piano hizo que el sonido se distorsionara, como si las notas fueran gritos lejanos que se mezclaban con el eco de la casa. Fue entonces cuando escuché un sonido. Parecía un susurro, algo débil, pero claramente presente. Pensé que era una broma de mis amigos, pero al ver sus rostros tensos, supe que ellos también lo habían escuchado. Decidimos seguir explorando y subimos las escaleras hacia el segundo piso, donde se decía que ocurrieron los incidentes más escalofriantes. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío, y la sensación de ser observado se intensificaba. Nos adentramos en un largo pasillo, con puertas a ambos lados, cada una llevando a habitaciones vacías. En una de esas habitaciones encontramos una cuna antigua, y sobre ella, una fina capa de polvo que parecía recién levantada, como si alguien hubiera pasado la mano por allí. No quisimos detenernos demasiado y seguimos avanzando, aunque cada paso que dábamos parecía hacernos sentir más atrapados, como si la casa estuviera absorbiendo nuestra energía. Finalmente, llegamos a una habitación al final del pasillo. Era más grande que las demás y, en el centro, había una cama cubierta con una sábana vieja y desgastada. Sentimos una fuerte presión en el pecho, una mezcla de miedo e incomodidad que parecía emanar de las paredes. De repente, mi amigo Tomás, que iba al frente, gritó y cayó al suelo. Al preguntarle qué había pasado, señaló con el dedo tembloroso hacia una esquina de la habitación. Dirigimos nuestras linternas hacia el lugar y allí, en la penumbra, había una figura. Era una sombra alta, completamente inmóvil, que parecía observarnos. No podíamos distinguir ningún rasgo, pero sentíamos su mirada. Tomás se levantó de golpe y corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiéramos seguirlo, escuchamos un golpe seco detrás de nosotros. La puerta se cerró de golpe, dejándonos atrapados en la habitación con aquella figura en la esquina. El aire se volvió irrespirable, y un olor a algo quemado llenó la habitación. Intenté abrir la puerta, pero era como si estuviera bloqueada por una fuerza invisible. Mis amigos gritaban, llamando a Tomás, pero no recibimos respuesta. Las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, y en medio de esa penumbra, escuchamos un susurro, una voz baja y agónica que parecía provenir de las paredes. No podíamos entender las palabras, pero el tono era claramente amenazante. La figura en la esquina comenzó a moverse, avanzando lentamente hacia nosotros. Mis piernas temblaban, y sentí que el suelo se volvía inestable bajo mis pies. Uno de mis amigos intentó romper una ventana, pero el cristal, a pesar de su aspecto frágil y antiguo, no se rompió. Estábamos atrapados, y la figura seguía avanzando. Su forma era borrosa, como si estuviera envuelta en sombras que se retorcían alrededor de ella, pero en medio de esa negrura, pude ver unos ojos. Unos ojos hundidos y vacíos que parecían absorber toda la luz de la habitación.
Entonces, de repente, la figura se detuvo y el susurro se hizo más claro. La voz decía nuestros nombres, uno por uno, con un tono frío y decidido. Sentía como si algo estuviera hundiéndose en mi mente, como si quisiera quedarse allí, impregnarse en mis pensamientos. La figura levantó una mano, y en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Salimos corriendo sin mirar atrás, cada uno tropezando con los muebles y puertas en nuestra desesperación por salir. Bajamos las escaleras y, al llegar al primer piso, vi algo que nunca olvidaré. En el espejo del vestíbulo, justo al lado de la puerta de salida, estaba reflejada la figura oscura, mirándonos fijamente, sin mover un solo músculo. Salimos de la casa y corrimos hasta el campus, donde nos detuvimos para recuperar el aliento. Nadie quería hablar de lo que había pasado. Nos mirábamos con terror, sin poder comprender lo que habíamos visto. Esa noche, todos fuimos a nuestras respectivas habitaciones, intentando descansar, pero yo no pude dormir. Apenas cerré los ojos, vi la imagen de esa figura, su mirada vacía clavándose en mí desde el otro lado del espejo. Los días siguientes, cada uno de nosotros comenzó a notar cosas extrañas en nuestras habitaciones. Mis luces parpadeaban sin razón aparente y mi reflejo en el espejo parecía demorarse un segundo más en moverse, como si alguien más estuviera allí. Empecé a escuchar susurros en la oscuridad, una voz que me llamaba por mi nombre, como si quisiera que volviera a la casa. Mis amigos también comenzaron a experimentar cosas similares. Uno de ellos incluso afirmó haber visto a la figura en el reflejo de su ventana en mitad de la noche. Nos reunimos una noche, desesperados por entender qué estaba pasando. Decidimos que lo mejor sería regresar a la casa e intentar encontrar una forma de liberarnos de esa presencia. Llevamos velas, rosarios y cualquier cosa que pudiera protegernos. Cuando llegamos, la casa parecía aún más sombría que antes, como si hubiera estado esperando nuestro regreso. Entramos en silencio, cada paso resonando en el vacío de las habitaciones. La atmósfera era densa, y el susurro comenzó antes de que hubiéramos subido las escaleras. La voz nos llamaba, repitiendo nuestros nombres, y sentíamos como el miedo se apoderaba de cada uno de nosotros. Llegamos a la misma habitación en el segundo piso, y allí estaba la figura, esperando, inmóvil, como si supiera que regresaríamos. Colocamos las velas en el suelo y empezamos a rezar, intentando alejar aquella presencia. La figura comenzó a moverse, deslizándose hacia nosotros con lentitud, y el susurro se transformó en un grito desgarrador, un sonido que parecía provenir de las paredes mismas. Intenté mantener la concentración, pero sentí que algo oscuro y frío me envolvía, como si esa presencia estuviera tratando de arrastrarme a la oscuridad. De repente, una de las ventanas estalló, y el viento helado llenó la habitación. La figura desapareció en un parpadeo, pero el susurro continuaba, ahora como un eco lejano que se desvanecía en la distancia. Sin perder un segundo, salimos de la casa, sintiendo como el peso de aquella presencia finalmente nos dejaba. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a ver la figura, pero el recuerdo de su mirada vacía y de su susurro permanece en mi mente como una cicatriz, un recordatorio de que, en algún lugar oscuro y olvidado, algo sigue esperando. Después de nuestra última visita a la casa, creímos que finalmente estábamos libres de aquella presencia oscura. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Aunque ninguno de nosotros volvió a experimentar fenómenos tan intensos como en aquella mansión, algo en nuestras vidas había cambiado. La sensación de ser observado, de estar siempre al borde de algo siniestro, persistía en nuestros pensamientos, especialmente en las noches. Incluso después de varias semanas, no lograba dormir sin antes revisar cada rincón de mi habitación, asegurándome de que no había sombras extrañas o susurros que me llamaran desde la oscuridad. Una noche, recibí un mensaje de uno de mis amigos, David, quien también había estado en la casa. Me escribió diciendo que necesitaba hablar urgentemente, que había algo importante que tenía que contarme. Al principio, pensé que quizá había tenido una pesadilla, que la experiencia en la casa seguía afectándolo como a mí. Decidimos encontrarnos en una cafetería, y cuando llegó, noté que estaba demacrado y con profundas ojeras. Parecía haber envejecido varios años en solo unas semanas. David me contó que, después de nuestra visita,
había comenzado a tener sueños extraños, aunque no eran exactamente pesadillas. Decía que en sus sueños aparecía en un pasillo oscuro, muy parecido a los de la mansión, pero siempre caminaba solo. Sentía la misma tensión en el pecho que habíamos experimentado en la casa y, aunque no veía a la figura, sentía su presencia, como si estuviera siguiéndolo de cerca. David intentaba siempre escapar, pero el sueño se repetía noche tras noche, volviéndose cada vez más aterrador. Lo que más me perturbó fue que él describió algunos detalles de sus sueños que coincidían con mis propios sueños. También yo había estado soñando con esos pasillos oscuros, con esa opresiva sensación de que algo me seguía. Después de nuestra conversación, decidimos que era hora de buscar ayuda profesional, así que contactamos a un investigador paranormal, alguien con experiencia en estos fenómenos. Le contamos lo que habíamos vivido en la casa y le describimos nuestros sueños, nuestras sensaciones. Nos escuchó atentamente y tras un momento de reflexión, nos dijo que en algunos casos, entidades malignas podían ligarse a las personas, especialmente cuando se trataba de almas atormentadas o de energías atrapadas en un lugar específico. Nos recomendó una especie de limpieza espiritual, algo que ayudaría a romper cualquier vínculo que pudiéramos haber creado en esa casa. La limpieza fue programada para la siguiente semana. Durante los días previos, las pesadillas empeoraron. No solo era el mismo sueño recurrente del pasillo oscuro, ahora veía a la figura en la esquina de mi habitación al despertar, un reflejo oscuro que desaparecía en cuanto encendía la luz. Llegué al punto en que casi no dormía. Cada vez que intentaba descansar, sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera absorbiendo mi energía. La situación era insoportable, y mi mente empezaba a resentirse. Finalmente, llegó el día de la limpieza. Nos reunimos en mi departamento, donde el investigador realizó varios rituales para intentar romper el vínculo con aquella presencia. Quemó hierbas, pronunció oraciones en varios idiomas y roció agua bendita en cada rincón de la casa. Mientras realizaba el ritual, la atmósfera parecía más pesada, como si la presencia estuviera resistiéndose a ser expulsada. Fue un proceso agotador, pero al final, sentí que algo había cambiado, como si la carga en el ambiente se hubiera disipado un poco. Por primera vez en semanas, pude respirar con tranquilidad. Esa noche, dormí profundamente. No tuve sueños, ni sentí la presencia en mi habitación. Pensé que finalmente nos habíamos librado de esa entidad y, por un tiempo, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Una semana después, David me llamó en plena madrugada. Su voz temblaba y casi no podía entender lo que decía. Me pidió que fuera a su casa inmediatamente, que algo terrible estaba sucediendo. Al llegar, encontré a David pálido y tembloroso. Me contó que había vuelto a tener el sueño del pasillo oscuro, pero esta vez, la figura no se había quedado en la distancia. En el sueño, él se giró y la figura estaba allí, mirándolo a solo unos pasos. Describió su rostro como algo inhumano, con ojos vacíos y una sonrisa torcida que no parecía natural. Pero lo peor fue que, al despertar, encontró una marca en su brazo, como si algo le hubiera apretado con fuerza durante la noche. Decidimos contactar nuevamente al investigador, quien nos dijo que el caso era mucho más complicado de lo que pensaba, que quizá la entidad en la casa no era solo un alma en pena, sino algo más antiguo. Algo que se había alimentado de nuestra energía desde el momento en que entramos allí. Nos recomendó que regresáramos a la casa una última vez, para intentar devolver la energía que habíamos tomado de allí. Nos dio algunas instrucciones y nos dijo que debíamos dejar una ofrenda, algo que simbolizara nuestro arrepentimiento por haber perturbado la paz de aquel lugar. Esa misma noche, volvimos a la casa. La mansión estaba tan sombría y tétrica como la recordábamos, pero esta vez, el ambiente era aún más opresivo. Cada paso que dábamos hacia la puerta principal parecía empujarnos hacia atrás, como si la casa misma no quisiera que entráramos. Aún así, cruzamos el umbral, decididos a poner fin a esta pesadilla. Al entrar, el silencio era absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Subimos al segundo piso y llegamos a la habitación donde habíamos visto por primera vez a la figura. Colocamos la ofrenda en el suelo y comenzamos a pronunciar las palabras que el investigador nos había dado.
Mientras recitábamos la oración, la temperatura en la habitación comenzó a bajar y una niebla densa apareció de la nada, cubriendo el suelo. La figura oscura se materializó frente a nosotros, pero esta vez no estaba inmóvil. Empezó a moverse lentamente, acercándose, y el susurro que había escuchado tantas veces en mis sueños comenzó a resonar en mi mente. David y yo intentamos mantenernos firmes, repitiendo las palabras, pero el miedo nos consumía. La figura extendió una mano y, en un movimiento rápido, nos lanzó hacia atrás. Caímos al suelo y, al mirar hacia la puerta, vi algo que me heló la sangre. Había un reflejo en el espejo junto a la entrada, pero no era el mío ni el de David. La figura en el espejo era la de una mujer de cabello oscuro y ojos vacíos que nos miraba fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, la figura en el espejo sonrió, una sonrisa tan retorcida que me hizo gritar. La figura desapareció de la habitación, pero el reflejo en el espejo seguía allí. David y yo estábamos paralizados, sin saber qué hacer, cuando escuchamos un murmullo. La voz decía algo sobre la deuda y la promesa rota. Fue entonces cuando David recordó que, al investigar la historia de la casa, habíamos leído sobre la desaparición de una mujer en extrañas circunstancias. Su nombre era Ana, y según los rumores, había realizado un pacto oscuro para proteger a su familia, un pacto que la había condenado a permanecer en aquella casa para siempre. Al salir corriendo, sentí que algo nos seguía. No era la figura, sino la presencia de Ana, como si una parte de ella se hubiera aferrado a nosotros. Cuando llegamos afuera, noté algo extraño en el brazo de David. La marca que había aparecido en su sueño ahora se veía mucho más clara, y parecía formar un símbolo, un círculo con líneas entrelazadas. Intenté ayudarlo, pero cuando toqué su brazo, sentí una descarga fría, como si algo oscuro estuviera dentro de él. Los días siguientes fueron un caos. David comenzó a comportarse de manera extraña, hablaba solo, y en sus ojos había una mirada vacía, ausente, como si una parte de él ya no estuviera allí. Una noche, fui a visitarlo y noté que el símbolo en su brazo se había extendido, cubriendo casi toda su piel. David me miró con una sonrisa extraña y me dijo que ya no le tenía miedo a la figura, que ella le había mostrado el camino, que ahora entendía lo que debía hacer. Esa fue la última vez que lo vi. 2 días después, recibí la noticia de que David había desaparecido sin dejar rastro. La policía lo buscó por semanas, pero nunca encontraron nada. Yo sabía, en el fondo, que David no había desaparecido. Sentía que, de alguna manera, la casa lo había reclamado, que Ana lo había llevado al lugar donde ella misma estaba atrapada, condenándolo a compartir su destino. Desde entonces, cada noche sueño con la mansión, con sus pasillos oscuros y el reflejo de aquella mujer en el espejo, sonriéndome con esos ojos vacíos, como si esperara que, algún día, yo también regresara para cumplir mi parte del pacto. Era un pueblo pequeño y aislado donde vivía mi abuela, quien siempre me contaba historias de un lugar que todos evitaban, una vieja mansión en las afueras. Decía que los pocos que se atrevían a entrar salían diferentes, cambiados, como si algo les hubiera robado una parte de ellos. Cada verano, durante mis vacaciones, me quedaba con ella, y siempre oía las mismas advertencias sobre la mansión. Decía que la casa perteneció a un médico que practicaba extrañas curas y rituales. Murió en circunstancias misteriosas, y algunos decían que su espíritu nunca había dejado la casa, atrapado por los mismos secretos que se llevó a la tumba. Con el tiempo, desarrollé una mezcla de temor y fascinación por ese lugar. En mi último verano en el pueblo, decidí que era hora de investigar por mí mismo. No se lo mencioné a nadie, pues sabía que intentarían detenerme. Una noche, justo antes de que se pusiera el sol, tomé una linterna y emprendí el camino hacia la mansión. Mientras avanzaba por el bosque, el aire parecía volverse más denso y frío. Sentí cómo la temperatura descendía con cada paso. Los sonidos de la naturaleza fueron disminuyendo, como si incluso los animales se mantuvieran alejados de ese lugar. Finalmente, después de unos minutos, vi la mansión entre los árboles, un edificio imponente, con ventanas oscuras que parecían ojos, observándome en silencio. La puerta principal estaba ligeramente abierta, invitándome a entrar. Empujé la puerta, y un chirrido resonó en el aire, rompiendo el silencio sepulcral.
Entré y encendí la linterna. La casa estaba en completo abandono, cubierta de polvo y telarañas. Los muebles estaban en su lugar, como si alguien hubiera salido apresuradamente y nunca hubiera vuelto. Había cuadros en las paredes, retratos de personas de otra época, sus miradas frías e inexpresivas parecían seguirme mientras avanzaba. Había algo extraño en sus ojos, una intensidad que me hacía sentir como si, de alguna manera, esos rostros no fueran simples pinturas, sino algo más. Decidí explorar cada habitación de la planta baja y cada una parecía más inquietante que la anterior. Había un estudio con viejos libros de medicina y anatomía, muchos de ellos con notas escritas a mano en los márgenes. Algunas de las palabras estaban tachadas con fuerza, como si alguien hubiera querido borrar parte de lo que allí se leía. Al pasar las páginas, descubrí dibujos grotescos de figuras humanas, partes del cuerpo y símbolos que no reconocía. Sentí una náusea repentina y cerré el libro. Luego, encontré una pequeña sala de estar. Lo extraño fue que, a pesar de la evidente antigüedad del lugar, había un sillón que parecía relativamente limpio, como si alguien hubiera estado usándolo recientemente. Me acerqué, y un olor extraño, como a hierbas podridas, me invadió. Fue en ese momento cuando noté algo en el suelo, un rastro de ceniza que formaba un círculo alrededor del sillón. Al tocar la ceniza, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y escuché un leve susurro, apenas perceptible, como una voz que provenía de las paredes mismas. Sin embargo, lo más inquietante fue cuando me dirigí al sótano. La puerta estaba cerrada con llave, pero algo me impulsó a buscar una manera de abrirla. Revisé en los cajones de un mueble cercano y, después de unos minutos, encontré una vieja y oxidada llave que parecía encajar perfectamente. Al girarla, la puerta se abrió con un crujido que resonó por toda la mansión. Al bajar las escaleras, sentí que el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. La linterna comenzó a parpadear y el ambiente era tan oscuro que, por un momento, pensé en dar la vuelta y salir corriendo. Pero algo, una fuerza que no podía explicar, me empujaba a seguir adelante. Llegué al sótano y, lo que vi allí, me dejó paralizado. Era una habitación amplia, llena de estanterías con frascos que contenían lo que parecían ser restos humanos, huesos, fragmentos de piel y líquidos oscuros que no lograba identificar. Había una mesa en el centro de la habitación, cubierta de instrumentos quirúrgicos antiguos, todos oxidados y desgastados. Sobre la mesa, un cuaderno negro, con una caligrafía pulcra y obsesiva. Lo abrí, y mis ojos recorrieron las páginas llenas de fórmulas y extrañas oraciones, algo que parecía más un ritual que un procedimiento médico. Decía algo sobre atrapar la vida y sellar la muerte. Mientras leía, el susurro que había oído antes se hizo más fuerte. Era una voz que susurraba mi nombre, llamándome una y otra vez, como si intentara atraerme hacia algún rincón oscuro de la casa. Cerré el cuaderno y, cuando di un paso hacia atrás, tropecé con algo en el suelo. Me giré y vi que había un rastro de manchas oscuras, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia una pared al fondo de la habitación. Seguí las manchas, y al acercarme, vi que había una pequeña puerta empotrada en la pared, una entrada que parecía llevar a otra sección del sótano. Abrí la puerta, y el olor a humedad y podredumbre se intensificó. Al iluminar el interior con la linterna, descubrí una serie de celdas, como si se tratara de una prisión improvisada. Dentro de una de las celdas, en el suelo, había un esqueleto humano, encorvado y con las manos aún atadas a la pared. Pero lo que más me horrorizó fue la marca en su pecho, un extraño símbolo tallado en los huesos, idéntico a uno de los dibujos que había visto en el cuaderno del médico. Sentí una oleada de terror y retrocedí, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Intenté dar la vuelta y salir del sótano, pero la puerta se cerró de golpe. Empecé a golpearla, gritando desesperado, pero mi voz apenas resonaba en el frío silencio. De pronto, la linterna comenzó a parpadear de nuevo, y sentí como el ambiente a mi alrededor se volvía cada vez más oscuro. Fue entonces cuando vi una figura al final del pasillo. Era alto y delgado, vestido con una bata antigua manchada de sangre seca. Su rostro estaba oculto en la penumbra, pero podía ver sus manos, pálidas y huesudas, extendiéndose hacia mí.
La figura comenzó a caminar lentamente hacia mí y sentí que mis piernas se congelaban, incapaces de moverse. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura se detuvo justo frente a mí y levantó una mano, tocando mi pecho. Sentí un frío helado atravesarme el cuerpo, como si mi propia vida estuviera siendo drenada. En ese momento, el susurro se hizo tan intenso que casi parecía un grito que resonaba dentro de mi cabeza, llenándome de imágenes horribles de experimentos, de dolor y sufrimiento. Justo cuando pensé que iba a desmayarme, la puerta del sótano se abrió de golpe y el sonido pareció ahuyentar a la figura. Recobré el control de mi cuerpo y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Al salir de la mansión, el aire exterior se sintió como un bálsamo y respiré profundamente, tratando de calmarme. Corrí de regreso a la casa de mi abuela y, sin decirle nada, me encerré en mi habitación. Esa noche no pude dormir y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de esa figura, la mano helada sobre mi pecho y el símbolo tallado en el esqueleto de la celda. Los días siguientes, intenté olvidar lo sucedido, convencerme de que todo había sido un mal sueño. Sin embargo, algo extraño comenzó a sucederme. Empecé a escuchar el mismo susurro que había oído en la mansión, pero esta vez venía desde dentro de mi mente. Sentía que alguien estaba dentro de mí, observándome desde el interior. Algunas noches, me despertaba en lugares de la casa sin recordar cómo había llegado allí. Comencé a perder peso, y mi piel se volvió pálida y enfermiza. Desesperado, decidí volver a la mansión una última vez. Sentía que algo me llamaba, que no me dejaría en paz hasta regresar. Al llegar, la casa parecía más oscura y opresiva que nunca, como si estuviera esperando mi regreso. Entré y, al cruzar el umbral, supe que algo en mí había cambiado, que una parte de mi vida, de mi esencia, se había quedado atrapada allí desde aquella primera noche. Avancé hasta el sótano, guiado por una fuerza que no podía controlar. Cuando llegué al final del pasillo, vi algo que me heló la sangre. En una de las celdas había un esqueleto, encorvado y con las manos aún atadas, idéntico al que había visto antes, pero con algo nuevo. El símbolo que había estado tallado en el pecho del esqueleto ahora estaba tallado también en mi propio pecho. Después de aquella última visita a la mansión, mi vida se convirtió en un completo infierno. Al volver a la casa de mi abuela, sentí que algo se había quedado conmigo, algo oscuro y sombrío que no podía ignorar. En los días siguientes, el símbolo que había aparecido en mi pecho comenzó a arder, como si cada línea y curva de esa marca estuviera grabada a fuego en mi piel. El dolor era insoportable y a veces sentía que el calor me quemaba hasta los huesos, como si aquella marca quisiera absorber algo de mí, drenarme. Cada noche era peor. Los susurros en mi mente se volvieron más intensos, más insistentes y comenzaron a tomar la forma de palabras claras y coherentes. Me llamaban por mi nombre y me pedían que volviera a la mansión, que regresara para completar el ritual. No sabía a qué se referían, pero la idea de volver me aterraba. Sin embargo, los susurros no me dejaban en paz, me seguían en todo momento y a veces incluso los escuchaba en medio de una conversación, como si alguien estuviera susurrando en mi oído sin descanso. Una noche, el dolor se volvió insoportable y desperté gritando, con la sensación de que algo se movía bajo mi piel. Al mirarme en el espejo, vi que el símbolo en mi pecho parecía haberse expandido, como si las líneas se hubieran extendido hacia mis hombros y mi cuello. Mi rostro estaba demacrado, y mis ojos, que alguna vez fueron claros y vivos, ahora estaban apagados y hundidos. Decidí que no podía seguir así. Algo en mi interior me decía que la única forma de librarme de esta maldición era volver a la mansión y enfrentar lo que sea que me estuviera atormentando. Llegué a la mansión en plena madrugada, cuando todo estaba en silencio y el bosque alrededor parecía un muro impenetrable de sombras. Al cruzar el umbral, el dolor en mi pecho se intensificó, como si la mansión misma reconociera mi presencia y quisiera arrancarme algo. Bajé al sótano, guiado por una fuerza que no podía controlar. Sentía que mis propios pies me llevaban sin que yo decidiera, como si alguien más estuviera moviéndome. Al llegar a la celda donde había encontrado el esqueleto, me encontré con algo que me dejó paralizado. Había un nuevo esqueleto en el suelo, pero esta vez estaba fresco.
Los huesos aún tenían restos de carne y los ojos eran dos cuencas vacías que parecían observarme. Sentí un escalofrío, y algo en mi mente comenzó a conectar los fragmentos de los susurros, como si una verdad oculta estuviera revelándose lentamente. Los susurros me decían que el médico que había vivido en esa casa nunca había muerto, que había encontrado una forma de prolongar su vida atrapando el alma de otros en su lugar. Los susurros continuaron, cada vez más claros, y me di cuenta de que el símbolo en mi pecho no era solo una marca, sino una especie de llave, un sello que me conectaba directamente con la mansión y, sobre todo, con el médico. Cada vez que alguien entraba en la casa, su energía se unía a ese sello, fortaleciendo a la entidad que vivía en ella. Me di cuenta de que mi vida y mi energía estaban siendo drenadas lentamente, y que pronto, si no hacía algo, yo también me convertiría en otro esqueleto abandonado en ese sótano. De repente, escuché pasos en el pasillo. Era una figura, alta y delgada, que avanzaba lentamente hacia mí. Llevaba una bata de médico manchada y sus ojos, oscuros y vacíos, parecían absorber toda la luz. Al verlo, supe que era él, el médico, la entidad que había estado acechándome desde mi primera visita. Su sonrisa era fría y retorcida, y al acercarse extendió una mano hacia mí. Sentí su toque helado en mi pecho, justo sobre el símbolo, y un dolor indescriptible me recorrió, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. Al mirar sus ojos, algo en mi interior despertó. No era miedo, sino una furia, una resistencia que no sabía que tenía. En un impulso, extendí mi mano y toqué el símbolo en mi pecho, y al hacerlo, una energía desconocida comenzó a fluir a través de mí. Los susurros en mi mente se convirtieron en gritos, como si todas las almas atrapadas en la mansión estuvieran despertando. El médico retrocedió, sorprendido, y pude ver una chispa de temor en sus ojos. Comenzó a pronunciar palabras en un idioma antiguo, tratando de detenerme, pero algo dentro de mí se había liberado. Sentí como esa energía crecía, y los gritos de las almas atrapadas en la mansión llenaban cada rincón de mi mente, dándome la fuerza que necesitaba. En un acto desesperado, puse ambas manos sobre el símbolo en mi pecho y sentí como el dolor se transformaba en una explosión de energía. El médico intentó huir, pero algo lo detuvo. Las sombras de la mansión comenzaron a moverse, formando figuras espectrales que lo rodearon. Cada una de esas figuras era una de las almas que él había capturado a lo largo de los años, y ahora, por primera vez, tenían el poder de enfrentar a su captor. Los espectros lo rodearon, y sus gritos de agonía llenaron el sótano, mientras el médico intentaba liberarse, pero las almas lo sostenían con fuerza, arrastrándolo cada vez más profundo en la oscuridad. En medio del caos, sentí que el símbolo en mi pecho comenzaba a desaparecer. El dolor se desvaneció, y las sombras en el sótano comenzaron a disiparse lentamente, como si una fuerza invisible las estuviera liberando. Sabía que las almas atrapadas en la mansión habían encontrado la paz, y que el médico finalmente había sido vencido. Respiré hondo, sintiendo que una carga enorme se había liberado de mí, y me dirigí hacia la salida. Al salir de la mansión, el aire fresco de la madrugada me llenó los pulmones, y por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente libre. Me giré para mirar la mansión una última vez y vi cómo las sombras en las ventanas se desvanecían lentamente, dejando la casa en completo silencio. Creí que todo había terminado, que la pesadilla finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, al llegar a la casa de mi abuela y mirarme en el espejo, descubrí algo que me hizo estremecer. El símbolo había desaparecido de mi pecho, pero algo más había cambiado. Mi reflejo en el espejo no era completamente mío. En el fondo de mis ojos vi una sombra oscura, una presencia que no reconocía, y escuché un susurro suave en mi mente, un susurro que decía con una voz familiar: «Nos vemos pronto». Era invierno cuando mis amigos y yo encontramos la antigua casona en las montañas. Estábamos en un viaje de senderismo y nos sorprendió una tormenta de nieve. El camino se volvió intransitable y la visibilidad era casi nula, así que, cuando divisamos aquella estructura grande y oscura entre los árboles, no dudamos en buscar refugio en ella. Al acercarnos, notamos que la casa parecía antigua, quizás de principios del siglo pasado.
Los ventanales estaban rotos, y las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad, pero en ese momento, todo lo que queríamos era escapar del frío y la nieve que comenzaba a arremolinarse a nuestro alrededor. Entramos y, pese a su aspecto ruinoso, la casa nos ofrecía un respiro de la ventisca. Tenía un enorme vestíbulo con escaleras de madera que llevaban al segundo piso y habitaciones en ambos lados. Al mirar alrededor, sentí una leve incomodidad. La casa estaba desordenada, pero algunos muebles parecían apenas tocados por el polvo, como si alguien hubiera estado viviendo allí hasta hace poco. Mis amigos no parecían notar esto. Jorge y Camila se rieron, bromearon sobre cómo aquella casa sería perfecta para una película de terror, y rápidamente decidimos explorar un poco mientras esperábamos que la tormenta pasara. El primer piso estaba lleno de habitaciones que parecían haber sido abandonadas de manera apresurada. Había platos sobre la mesa en el comedor, tazas con restos de té en la sala de estar, y la chimenea, aunque apagada, estaba llena de cenizas recientes. Mientras examinábamos el lugar, encontré una fotografía enmarcada en una de las mesas. Mostraba a una familia, un hombre alto y serio, una mujer de aspecto melancólico y dos niños de expresión solemne. Todos miraban a la cámara con una intensidad que me hizo sentir incómodo, como si sus ojos estuvieran vivos en aquel retrato antiguo. Subimos las escaleras al segundo piso. A diferencia de la planta baja, el ambiente aquí era mucho más pesado. El aire estaba denso y había un olor extraño, como a humedad mezclada con algo rancio que no lograba identificar. Recorrimos un largo pasillo con habitaciones a cada lado, y noté que todas las puertas estaban entreabiertas, como si alguien hubiera salido apresuradamente de cada habitación y no se hubiera molestado en cerrarlas. Camila abrió una de las puertas, y dentro encontramos una habitación infantil, con juguetes dispersos por el suelo y una cuna en la esquina. Al acercarnos, vimos que la cuna estaba vacía, pero había una manta arrugada y una muñeca antigua, con un rostro sonriente y ojos vidriosos que parecían seguirnos con la mirada. Jorge, siempre el más valiente del grupo, se adentró en la habitación y tomó la muñeca, bromeando sobre cómo nos la llevaríamos de recuerdo. Camila y yo le dijimos que la dejara allí, pero él se rió, diciendo que no creía en supersticiones. Nos reímos para ocultar la incomodidad y decidimos seguir explorando. A medida que avanzábamos, la tormenta en el exterior parecía intensificarse. Podíamos escuchar el viento golpeando las ventanas y el crujir de la madera bajo el peso de la nieve acumulada. Seguimos explorando el pasillo hasta que encontramos una puerta al final, mucho más grande y ornamentada que las demás. Cuando la empujamos, nos dimos cuenta de que era el dormitorio principal. La cama estaba cubierta por una colcha de terciopelo rojo, y sobre ella había un vestido oscuro cuidadosamente doblado, como si alguien hubiera planeado usarlo. Había una fotografía sobre la cómoda, la misma familia que habíamos visto en la planta baja, pero esta vez la expresión de cada uno era diferente, sus rostros se veían tensos, casi tristes, y me di cuenta de que, en este retrato, faltaba uno de los niños. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al notar ese detalle. Fue entonces cuando oímos un ruido en la planta baja, un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando una puerta. Nos miramos, confundidos, y decidimos bajar para asegurarnos de que no era el viento. Al llegar al vestíbulo, el sonido se detuvo, pero lo que encontramos nos dejó paralizados. La puerta principal, que habíamos cerrado al entrar, estaba completamente abierta y la nieve entraba en pequeños remolinos. Nos apresuramos a cerrarla, y en ese momento, Jorge nos preguntó si habíamos sentido que el ambiente en la casa se había vuelto más frío. A pesar de lo extraño de la situación, tratamos de calmar los ánimos, convenciéndonos de que el viento había abierto la puerta. Nos instalamos en la sala de estar, donde había algunos sillones viejos y mantas que usamos para calentarnos un poco. La conversación pronto se desvió hacia las historias de miedo, y la atmósfera se relajó, al menos momentáneamente. Sin embargo, en un momento de silencio, escuché nuevamente el golpeteo, esta vez provenía de la cocina. Me levanté para revisar, acompañado de Camila, mientras Jorge se quedaba en la sala, sosteniendo la muñeca que había tomado de la habitación infantil. Al entrar a la cocina, notamos que todas las sillas estaban alineadas alrededor de la mesa, excepto una, que estaba ligeramente apartada, como si alguien hubiera estado sentado allí.
Miré a Camila, quien también parecía nerviosa, pero trató de bromear, diciendo que tal vez la tormenta nos estaba jugando una mala pasada. Cuando regresamos a la sala, Jorge ya no estaba solo. La muñeca que sostenía había cambiado de posición y ahora parecía estar mirando directamente hacia la entrada de la cocina, como si nos estuviera esperando. Me acerqué a Jorge y le pedí que la dejara en su lugar, pero él, con una expresión vacía y ojos fijos, murmuró algo que no logré entender. Intenté sacudirlo, y entonces me miró, como si acabara de despertar de un sueño. Dijo que no recordaba haber tomado la muñeca de nuevo, que ni siquiera había sentido que la estaba sosteniendo. En ese momento, decidimos que era suficiente. Queríamos salir de esa casa, pero al intentar abrir la puerta principal, nos dimos cuenta de que estaba trabada. La llave que habíamos usado para cerrarla antes parecía haberse perdido, y por mucho que tiráramos de la puerta, esta no cedía. El golpeteo regresó, ahora mucho más fuerte y constante, y esta vez venía de todas direcciones. Era como si alguien o algo estuviera tocando todas las paredes, todas las puertas de la casa, y el sonido se hacía cada vez más fuerte, resonando en nuestra cabeza. Camila empezó a hiperventilar, y Jorge, por primera vez, parecía realmente asustado. Intentamos abrir las ventanas, pero todas parecían estar selladas desde el exterior. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros, y en un acto de desesperación, subimos nuevamente al segundo piso, buscando alguna otra salida. Al llegar al pasillo, noté algo que antes no estaba allí, una puerta al final del corredor, completamente cerrada y con una pesada cadena que la mantenía asegurada. Sentí un impulso irrefrenable de acercarme, como si algo me estuviera llamando desde el otro lado. Jorge y Camila intentaron detenerme, pero el impulso era demasiado fuerte. Cuando alcancé la puerta, la cadena cayó al suelo como si se hubiera soltado sola, y al abrir la puerta, descubrí una habitación completamente vacía. Excepto por una silla en el centro y un espejo enorme en una de las paredes. Nos acercamos al espejo, y fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza de la casa. En el reflejo, no éramos 3, sino 4. Había una figura detrás de nosotros, una sombra alta y oscura, con los ojos hundidos y una expresión de absoluto desprecio. En un abrir y cerrar de ojos, esa figura se colocó en el centro de la habitación, reflejada en el espejo, observándonos detenidamente. Era el hombre del retrato, el mismo médico que había vivido en esa casa décadas atrás. No podíamos apartar la mirada del espejo. La figura comenzó a moverse lentamente, y con cada paso, sentía como si mi vida misma se estuviera drenando. Mis piernas temblaban, y el aire se volvía cada vez más pesado, sofocante. El hombre en el espejo extendió una mano y señaló a Jorge, quien, sin poder evitarlo, avanzó hacia el espejo, como si estuviera hipnotizado. Camila y yo intentamos detenerlo, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Jorge tocó el espejo y, en un instante, desapareció. Fue como si lo hubieran absorbido, tragado por el cristal. Camila gritó, y en ese momento, el reflejo del hombre en el espejo volvió su mirada hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, sentí como una mano helada me sujetaba desde atrás. La misma fuerza que había atrapado a Jorge ahora intentaba arrastrarnos a ambos hacia el espejo. Luché con todas mis fuerzas, pero mis manos se deslizaban, y poco a poco, fui acercándome al cristal. En un último intento desesperado, cerré los ojos y grité. Cuando los abrí de nuevo, la casa estaba en completo silencio. Miré a mi alrededor y, para mi horror, me di cuenta de que estaba completamente solo en la sala. La tormenta había pasado, y la puerta estaba abierta de par en par, como si nada hubiera pasado. Salí corriendo de la casa, sintiendo como el aire fresco llenaba mis pulmones, pero al mirar hacia atrás, vi algo que me heló la sangre. En una de las ventanas del segundo piso, pude ver claramente las figuras de Jorge y Camila, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos, mirándome fijamente, atrapados en el reflejo eterno de la casa, como si fueran ahora parte de su oscuro secreto. Después de aquel momento en el que escapé de la casa y vi a Jorge y Camila atrapados en el reflejo de la ventana, no pude volver a mi vida normal. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el pánico y la desesperación.
Pero cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros pálidos mirándome desde el otro lado de la ventana, atrapados en algún lugar entre nuestra realidad y una dimensión oscura que no alcanzaba a comprender. Pasé noches en vela, incapaz de dormir, atormentado por pesadillas en las que Jorge y Camila me llamaban desde dentro de la casa, suplicándome que regresara por ellos. Sus voces sonaban distorsionadas, como si estuvieran bajo el agua o atrapados detrás de una pared de vidrio. Lo peor era que esas pesadillas no solo sucedían cuando dormía, también los escuchaba durante el día, susurrando mi nombre en los momentos de silencio. La culpa y el miedo me devoraban lentamente, y mi salud comenzó a deteriorarse. Decidí buscar respuestas y saber más sobre la historia de aquella casa. Investigué en archivos antiguos y bibliotecas locales, y lo que descubrí fue perturbador. La casa perteneció a un hombre llamado Salvador Villegas, un médico que había practicado en el pueblo hacía décadas. Según los registros, Salvador tenía una obsesión con la idea de trascender la muerte. Había realizado experimentos que involucraban espejos y reflejos, convencido de que estos eran portales hacia otras dimensiones o formas de vida. Había desaparecido misteriosamente, y en la casa se encontraron cuerpos de personas que habían sido vistas por última vez entrando en su consulta. Se decía que Salvador había descubierto una manera de sellar las almas de sus víctimas en los espejos de la casa, atrapándolas allí para la eternidad en una especie de limbo. Cada detalle de aquella historia me helaba la sangre. Al leer sobre los experimentos de Salvador y su creencia en los espejos como portales, comprendí que Jorge y Camila no solo estaban muertos. Estaban atrapados, y sus almas ahora formaban parte de esa dimensión distorsionada, reflejados eternamente en las paredes de aquella casa. La culpa me consumía, y supe que la única forma de liberarlos, o al menos intentar recuperarlos, era regresar y enfrentar aquella maldición. Tomé una linterna, algo de agua bendita y unas cuantas velas, sintiendo que podía necesitar cualquier cosa para enfrentar lo que estaba por venir. Al caer la noche, volví a la casa, solo, impulsado por la culpa y la desesperación. La tormenta de nieve había pasado, y ahora la noche estaba completamente despejada, aunque un silencio mortal envolvía el bosque. Al acercarme, la casa parecía observarme, como si reconociera mi presencia. Los ventanales estaban oscuros, pero podía sentir que algo detrás de ellos me esperaba. Al entrar, la atmósfera era aún más densa que antes. Todo estaba tal como lo habíamos dejado, las sillas desordenadas, el polvo en el aire, y la sensación de que una presencia oculta nos observaba desde cada rincón. La temperatura bajó inmediatamente, y un escalofrío me recorrió la espalda mientras avanzaba. Los susurros empezaron de inmediato, suaves al principio, pero intensificándose a medida que avanzaba hacia las escaleras. Eran las voces de Jorge y Camila, llamándome, suplicando que los ayudara. Subí al segundo piso, guiado por los susurros. Al llegar al largo pasillo donde habíamos encontrado la puerta cerrada, noté que, esta vez, la cadena que antes había asegurado la puerta estaba rota. Al abrirla, vi nuevamente la habitación vacía con el enorme espejo en la pared, pero esta vez, algo era distinto. El espejo parecía más oscuro, como si estuviera hecho de un vidrio opaco que absorbía toda la luz. En su superficie, comenzaron a formarse figuras borrosas, y lentamente, la imagen de Jorge y Camila se hizo visible, mirándome desde el otro lado, atrapados en una expresión de angustia y desesperación. Me acerqué al espejo, y sus voces se hicieron más claras. Jorge gritaba mi nombre, y Camila lloraba, pidiéndome que lo sacara de allí. Sentí un impulso irracional de tocar el espejo, de tratar de atravesarlo para llegar a ellos. Extendí mi mano, y al hacerlo, una onda de frío me recorrió el brazo. Al contacto, el espejo pareció vibrar y mis dedos se hundieron en su superficie como si fuera agua. Era como si el cristal fuera una barrera líquida, una especie de portal. Sentí que algo me empujaba hacia adentro, tirando de mí, pero una fuerza en mi interior me hizo retroceder. Me di cuenta de que aquel espejo no solo atrapaba a quienes entraban, sino que también podía devorar a quienes intentaban liberarlos. Pero no podía dejar a Jorge y Camila allí. Me concentré y recordé las investigaciones sobre Salvador Villegas y su obsesión con las almas. Decidí que, si había una forma de liberarlos, tenía que venir de dentro de mí,
de la fuerza de voluntad para romper el vínculo entre ellos y aquel portal. Cerré los ojos y comencé a rezar una oración que mi abuela me había enseñado de niño, pidiendo protección y liberación. Mientras rezaba, escuché un grito desgarrador proveniente del espejo, como si algo estuviera furioso con mi resistencia. El cuarto comenzó a temblar y la superficie del espejo se distorsionó. Abrí los ojos y vi cómo la figura de Salvador Villegas aparecía en el espejo, observándome con una expresión de ira. Extendió una mano hacia mí y sentí una fuerza helada rodearme, tirando de mí hacia el espejo, como si quisiera arrastrarme con él. Con todas mis fuerzas, continué rezando, y en un último esfuerzo, grité el nombre de Jorge y Camila, pidiéndoles que me ayudaran desde el otro lado. Fue entonces cuando vi sus manos aparecer en la superficie del espejo, aferrándose al marco como si intentaran salir. La figura de Salvador retrocedió, y su rostro se descompuso en una mueca de terror y furia. Sentí que el poder de su maldición se debilitaba, y la superficie del espejo comenzó a romperse, como si cada palabra de mi oración estuviera debilitando la energía que lo sostenía. De pronto, el espejo estalló en 1000 pedazos, y una ráfaga de aire helado me lanzó hacia atrás. Caí al suelo, aturdido, mientras los fragmentos de vidrio caían a mi alrededor. El silencio volvió a la habitación, y por un instante, creí que todo había terminado. Pero al levantarme, noté algo aterrador. Los fragmentos del espejo en el suelo reflejaban algo que no estaba en la habitación. En cada fragmento roto, podía ver los rostros de Jorge y Camila, atrapados aún en el reflejo, aunque ahora parecían en paz. Comprendí, con horror, que al romper el espejo no había destruido el portal, sino que había fragmentado su esencia, dispersándolos en cada pedazo de vidrio. Ahora, cada fragmento contenía una parte de ellos, una porción de sus almas atrapadas en reflejos dispersos. Traté de juntar los pedazos, de encontrar una manera de unirlos de nuevo, pero el daño estaba hecho. Al mirarlos en cada fragmento, sentí que sus miradas me seguían, como si supieran que no podían ser liberados. Fue entonces cuando escuché un último susurro, suave pero claro, proveniente de uno de los fragmentos. Era la voz de Jorge, y me dijo con una calma inquietante: gracias por intentarlo. Ahora nos acompañarás. Antes de que pudiera reaccionar, los fragmentos comenzaron a elevarse en el aire, girando a mi alrededor en un torbellino de reflejos y luces. Intenté correr, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Los fragmentos me rodearon y, en cada uno de ellos, vi no solo a Jorge y Camila, sino también a otros rostros, almas que habían sido atrapadas por Salvador a lo largo de los años. Todos ellos me miraban, con una mezcla de tristeza y determinación. Sentí un dolor agudo en el pecho y, al mirar hacia abajo, vi que un pequeño fragmento de vidrio se había incrustado en mi piel, justo sobre el corazón. Intenté arrancarlo, pero no pude. A medida que el fragmento se hundía en mi piel, comprendí el terrible destino que me esperaba. Ahora yo también formaría parte del espejo, una pieza más en el rompecabezas eterno de aquella maldición. La última cosa que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue mi propio reflejo en un fragmento, mi rostro pálido y mis ojos llenos de horror. Y supe, en ese instante, que yo también estaba atrapado, condenado a permanecer en ese reflejo por toda la eternidad, esperando la llegada de alguien más para tomar mi lugar.